Hola Piscis, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aquí Piscis, con esta carta de la Torre se ve que hay algo que se va a destruir, algo que se va a estar acabando para muchos de ustedes. Esto es algo que definitivamente se termina, algo que no tenía base sólida y por supuesto se va a estar acabando, se va a estar destruyendo. Esto que se va a acabar, esto que se va a destruir, te va a traer felicidad y armonía en tu familia. ¿Por qué? Porque aquí había quizás algún tipo de ataduras que no es que te ataban a tu familia, sino que te ataban a una situación y al terminar esto, al acabarse, pues te permite tener felicidad y armonía en tu familia. También podría ser tu familia ayudándote a superar esta situación, pero esta situación definitivamente te traía algún tipo de ataduras. Esto podría referirse, señores, algún tipo de empleo que no te dejaba horarios libres o tenía horarios demasiado restrictivos contigo, con tu familia, y en definitiva sí vas a perder eso, pero vas a obtener la armonía familiar. A veces las personas tienen algún tipo de trabajo donde ganan muy bien, pero o están en el extranjero o están en alguna parte y dicen, contra, yo quiero más tiempo con mi familia, yo quiero estar más tiempo en armonía y felicidad con mi familia. Y señores, no especifican que quieren tener dinero también o quieren mantener su estabilidad económica. Y hay ataduras que vienen con dinero, hay ataduras que vienen con recursos económicos. Así que hay algo aquí que se va a estar destruyendo porque literalmente quizás ustedes hicieron una mala petición ahí al universo o tu yo superior, no sé, se involucró y te van a estar diciendo, ok, tú querías felicidad con tu familia, tú querías estar en armonía con ellos, tú querías estar junto con ellos, pues hay algo que se tiene que liberar, hay algo que te tienen que soltar. Y ese soltar podría ser el empleo o el negocio que te mantenía atado. No te mantenía atado en un plano negativo, para nada, pero en definitiva sí era un tipo de atadura que se va a estar terminando para ustedes, Piscis. Y sí, te va a dar la tranquilidad y la armonía y la felicidad familiar, pero hay algo en el plano económico que se va a tener que destruir para que ustedes consigan esto. Vamos a ver algo más que venga para ustedes, Piscis. Vamos a ver qué más viene aquí para ustedes. Salen estas dos cartas juntas. Vamos a ver. Y aquí la reina de bastos le pone fuego y acción a esta situación. La reina de bastos te dice que es momento de moverte, de seguir adelante, de continuar con tu vida. La reina de bastos te dice que aquí va a haber progresos. Ustedes van a estar progresando, van a estar avanzando hacia tu éxito. Así que aquí todo lo que comiencen va a ser exitoso. Quizás gracias a que esto se caiga, que esto se derrumbe, ustedes van a zafarse de estas ataduras y van a poder continuar su camino. La reina de bastos te da ese impulso. Después que esto se termine, ella te impulsa. Esto puede ser, señores, que ustedes, por ejemplo, estén en un empleo donde están con cierta seguridad, cierta estabilidad, pero no están recibiendo el dinero que tú quieres para tener felicidad con tu familia. Y estás atado a ese contrato, no te puedes zafar. O tienes algún tipo de contrato, no sé, el pago de una casa, el pago de un auto, el pago de algo, y no puedes zafarte de esa situación. Y tienes quizás un accidente donde se te rompió el carro y te saliste de esos pagos, o perdiste ese empleo y ya no eres tú el que te vas a mudar de ese empleo. Y viene la reina de bastos y te dice, dale, que ahora lo que tú querías hacer, lo vas a poder hacer porque ya no estás limitado, porque ya no estás atado, estás libre, así que puedes hacerlo. Y el 3 de bastos indica que gracias a esto ustedes van a comenzar a planificar el futuro. Es posible que comiencen a establecer algún tipo de negocios con personas del extranjero, sobre todo. Aquí ustedes podría ser que estén viajando al exterior o simplemente alguien que del exterior venga y los ayude. Esto puede ser, señores, un negocio que vayan a hacer fuera de su país, fuera de su ciudad, o simplemente algún tipo de empleo que consigan fuera del lugar donde ustedes viven, fuera de tu zona de confort. También esto podría significar alguien que venga a tu ciudad a establecer comercio con ustedes. Y todo esto va a ser regulado por una entidad de forma legal, de forma por las vías establecidas. Esto también podría estar significando
algún tipo de permiso, solicitud o algún tipo de autorización que ustedes necesiten que sea aprobado, y aquí evidentemente se los van a estar otorgando, se los van a estar aprobando, Piscis. Vamos a ver, Piscis, ¿qué más viene acá para ustedes? Wow, la carta de la justicia y la carta uy, esta se viró. Vamos para allá. Pues aquí Piscis, con esta carta de la justicia, por supuesto, aquí hay algo que se soluciona, hay algo que se resuelve también. Esto podría estarme hablando de un contrato específicamente, como te dije, aquí hay algo que ustedes van a estar avanzando, que van a estar planificando, pero esto se regula por medio de lo establecido. ¿Y qué es lo establecido? Pues evidentemente un contrato. Aquí ustedes podrían estar firmando algún contrato de trabajo, algún contrato para establecer un negocio, algún contrato sobre algo que es fuera quizás de tu ciudad, fuera donde ustedes viven. Puede ser, te repito, en tu ciudad o en el lugar donde ustedes residen, pero definitivamente esto es algo que a ustedes les va a estar resolviendo la vida. Esto viene por justicia divina, karma del bueno, por supuesto, pero definitivamente hay aquí algún contrato que van a estar firmando. Te repito, puede ser de trabajo o puede ser un contrato con algún cliente o de negocios. Y el 3 de oros pues me indica que aquí ustedes van a estar perfeccionando lo que hacen. El 3 de oros es la graduación del 8 de oros. Aquí, con este contrato que ustedes quizás van a firmar, van a tener que aprender algo, van a tener que hacer algo nuevo y conclusiones. Esta carta me indica que eso que ustedes van a estar aprendiendo, haciendo algo nuevo, pues esto es la graduación, el que los van a hacer perfectos y que las personas que están a tu alrededor también te van a estar felicitando por este logro, por haber alcanzado esto, por haber podido resolverlo. Así que en definitiva, Piscis, hay algo que ustedes van a estar aprendiendo, algo que van a estar haciendo, algo que van a estar estudiando, algo que van a estar perfeccionando, y conclusiones lo logran hacer de forma perfecta. Y por supuesto, la vida no se queda en algo que se cayó y en algo que se logró, sino también que las cosas continúan. Y este 2 de bastos pues me indica acá que ustedes van a estar tomando una decisión hacia dónde ir, hacia dónde dirigirse, qué es lo que siguiente que van a estar haciendo. Posiblemente también tengan dos caminos que tomar o un camino y tengan que decidir cuál de ellos van a tomar, o si siguen hacia adelante o si se quedan donde están. No hacer también es una forma de tomar decisiones, señores. Así que aquí ustedes se los van a estar pensando un tiempo a ver qué opciones tienen y cuáles son los pros, cuáles son los contras, y ver hacia dónde caminan, hacia dónde se dirigen ustedes para conseguir más cosas, por supuesto. Vamos ahora con un mensaje, wow, del oráculo de Kipper, y esta ni la saqué. Beneficio de pronto, aquí hay algo que va a mejorarse de pronto, por supuesto. Aquí estaba esta carta que era un final, pero ibas a estar celebrando con tu familia, y esto te va a dar la oportunidad de expansión, te va a dar la oportunidad. Este 3 de bastos es expansión también, señores, es algo que va a darte muchísimos beneficios económicos. Esa parte se me olvidó decírselos, y por supuesto esto significa que va a haber una mejora económica súper importante en la vida de ustedes gracias a que esto se termina y a que esta atadura se rompe, ¿ok? No siempre estas cartas salen en modo negativo, aquí salieron muy positivas para ustedes. Cuando me preguntan cuándo se va a dar, señores, se va a dar cuando ustedes tomen la decisión de quizás acabar con esto, aunque quizás no sea decisión de ustedes, pero muchas personas ven esta situación o están en esta situación actualmente y se quedan en el modo de víctima, no continúan, no avanzan, no aprovechan las oportunidades que tienen delante por miedo, por precaución, por temor, en fin, por disímiles causas o razones, pero no toman decisiones. Y al no tomar decisiones, la vida para ellos lamentablemente no continúa y se quedan estancados ahí en una torre. Así que todo depende de ustedes, también de que cambien creencias antiguas que tienen. Así que aquí viene un beneficio gracias a esa caída, pero tienen que saber aprovecharlo, por supuesto. Vamos ahora con un mensaje de este oráculo del dinero y del trabajo. Vamos para ustedes, Piscis. Oh, manifestando, por Dios. Te dicen, tú tienes el poder de manifestar todo lo que quieras. Escribe tus intenciones y inspírate para hacer que las cosas pasen.
Así que Piscis, esta casi que es la carta del mago. Déjame en los comentarios para manifestar lo mejor de esta lectura. Mi vida siempre se pone bien. O mi vida siempre mejora. Así está mejor la frase. Mi vida siempre mejora. Mi vida siempre mejora. Y nos vemos, Piscis, en el próximo video. Hasta la próxima.